Hola, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la carrera de médico cirujano. Nuestro equipo está conformado por Díaz Villalobos, Keila Marijer, Hernández Camacho, América Virginia, Lara Vicente, Guadalupe Dalay, Salgado Casiano, José Joaquín y Salinas Méndez, Aline Ninel. A continuación, hablaremos sobre el sistema tegumentario, que se compone de piel, pelo, uñas de los dedos, de manos y pies, glándulas sudoríparas y glándulas mamarias. Sistema tegumentario. Piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Se integra con la epidermis y la dermis. Sus funciones nos brindan protección, regulación de la temperatura corporal, recepción de sensaciones, tacto, temperatura y dolor, excreción de glándulas sudoríparas, absorción de los rayos ultravioleta del sol para la síntesis de vitamina D. Las capas de la piel son epidermis y dermis. La epidermis es la capa externa compuesta de epitelio escamoso estratificado, queratinizado, derivado del ectodermo. La dermis, justo por debajo, interdirigida con la epidermis, se deriva del mesodermo y está compuesta de tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso. Las capas de la epidermis son el estrato basal germinativo, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato basal germinativo está compuesto por células cúbicas acilíndricas, bajas con actividad mitótica. También se encuentran en las células de Merkel y melanocitos. Están separadas de la capa papilar de la dermis por una membrana basal. Son comunes figuras mitóticas, ya que se encarga esta capa de la renovación de las células del epitelio, sobre todo en la noche. El estrato espinoso es la capa más gruesa de la epidermis. Está compuesta por células poliédricas o aplanadas. Sus células tienen actividad mitótica, cuentan con queratinocitos conocidos como células espinosas, los cuales se interdigitan, entran entre sí y forman puentes intercelulares y desmosomas. Contiene células de Langerhans, poseen múltiples tonofilamentos que se agrupan en haces llamados tonofibrillas. El estrato germinativo y el estrato espinoso son considerados un conjunto o capa estrato o red de Malpighi. Estrato granuloso. El estrato granuloso está compuesto por 3 a 5 capas de queratinocitos aplanados que contienen en su citoplasma gránulos de queratohialina. Es la capa más superficial en la cual las células aún tienen núcleo. También contienen gránulos de recubrimiento de membrana, los cuales al liberar su contenido forman láminas de una sustancia rica en lípidos que actúa como barrera impermeable, la cual es una de las funciones de la piel. El estrato lúcido, piel gruesa, sus células son queratinocitos, carecen de organelos y núcleos, contienen filamentos de queratina y eleidina. Es un producto de transformación de la queratohialina. La superficie citoplasmática de la membrana plasmática de estas células tiene el aspecto engrosado por el depósito de una proteína llamada involucrina, la cual se desconoce su función. El estrato córneo es la capa más superficial de la piel. Contiene numerosas capas de células muertas aplanadas que contienen queratina y que carecen de núcleo y organelos. Las células más alejadas de la superficie tienen desmosomas y las situadas cerca de la superficie se llaman células escamosas o córneas.
las cuales pierden sus desmosomas y se descaman. Sabemos que las células de la epidermis son los queratinocitos, las células de Langerhans o dendríticas, las células de Merkel y los melanocitos. Los queratinocitos son células más abundantes de la epidermis. Se caracterizan por contener una gran cantidad de filamentos intermedios del tipo queratina, conocidos comúnmente como tonofilamentos. Células de Langerhans o dendríticas. Estas son células presentadoras de antígeno. Migran a ganglios linfáticos contiguos donde presentan epitopos de antígenos extraños procesados a los linfocitos T. Se ubican principalmente entre las células del estrato espinoso. También se le llaman células dendríticas por sus múltiples prolongaciones largas. Su característica esencial son las células que contienen gránulos de Birbeck, gránulos vermiformes, que semejan paletas de ping-pong y cuya función se desconoce. Células de Merkel. Estas células se encuentran principalmente esparcidas entre las células del estrato basal. Son abundantes en las yemas de los dedos, mucosa bucal y base de los folículos pilosos. Derivan de la cresta neural. Casi siempre se encuentran orientadas en sentido paralelo a la lámina basal. Contienen gránulos de contenido denso, que es una característica distintiva. Pueden funcionar como mecanorreceptores. Melanocitos. Los melanocitos son derivados de las células de la cresta neural. Se ubican principalmente entre las células del estrato basal. Son células redondas a cilíndricas, con prolongaciones largas y ondulantes. Su retículo endoplásmico rugoso elabora tirosinasa, la cual se empaqueta en gránulos de melanosomas. El aminoácido tirosina se transporta a los melanosomas, donde la tirosinasa, la cual se activa con luz ultravioleta, lo convierte en melanina. Confiere coloración oscura a la piel. Los melanosomas salen del cuerpo de la célula de los melanocitos y se desplazan a la punta de sus prolongaciones. Una vez en ellas, se eliminan por pellizcamiento. Es un proceso conocido como secreción citocrina. Capas de la dermis: capa papilar y capa reticular. La capa papilar es la capa más superficial de la dermis, la cual se interdigita en forma directa con la epidermis y forma los rebordes dérmicos, que son papilas, pero está separada de ella por la membrana basal. Se compone por fibras de colágena tipo 3 y fibras elásticas en una disposición laxa. Se extiende desde la lámina basal con fibrillas de fijación compuestas de colágena tipo 7 y une la epidermis a la dermis. En algunas papilas dérmicas se encuentran corpúsculos de Meissner, que son mecanorreceptores especializados para responder a la deformación leve de la epidermis. Otro mecanorreceptor que se halla en esta capa es el bulbo terminal de Kruse, cuya función se desconoce. También contiene lechos capilares en abundancia, que son células de tejido conjuntivo y mecanorreceptores. Capa reticular. La capa reticular es la capa más profunda de la piel. Se compone de tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular, con fibras de colágena tipo 1 gruesas y agrupadas en haces, así como fibras elásticas gruesas. Los intersticios de esta capa están llenos de proteoglucanos, con abundancia de sulfato de dermatán. Contiene glándulas sudoríparas y sus conductos folículos pilosos y músculos erectores del pelo, glándulas sebáceas y mecanorreceptores, como corpúsculos de Pacini, que responden a la presión y vibraciones, y los corpúsculos de Ruffini, que responden a fuerzas de tensión. Interfaz de epidermis y dermis.
Las interdigitaciones de las capas epidérmica y dérmica se conoce como aparato reticular. Son evidentes en la superficie de la piel y en especial en palmas y plantas donde están representadas por remolinos, arcos y asas llamados dermatoglifos o huellas digitales. Las glándulas de la piel se comprenden por glándulas sudoríparas écrinas, glándulas sudoríparas apócrinas, glándulas sebáceas, glándulas mamarias. La glándula mamaria es la glándula sudorípara modificada y muy especializada. Las glándulas sudoríparas écrinas. Estas glándulas tienen un diámetro de alrededor de 0.4 milímetros y se localizan en la piel en la mayor parte del cuerpo. Participan en la termorregulación ya que excretan sudor. Son glándulas tubulares, espirales simples que se hallan en la profundidad de la dermis o la hipodermis subyacente. Su unidad secretora es un epitelio cúbico acilíndrico, bajo y simple, conformado con células oscuras y claras. Las células oscuras son células mucoides, semejan un cono invertido y van a recubrir la luz de la unidad secretora. Cuentan con poco retículo endoplásmico rugoso, con múltiples ribosomas libres, mitocondrias alargadas y un complejo de Golgi bien desarrollado. En su citoplasma contienen gránulos secretores y la secreción de estas células es mucoide. Las células claras son las que no contienen gránulos secretores, pero sí acumulaciones de glucógeno. Tienen acceso limitado a la luz de la glándula, en consecuencia, su secreción acuosa penetra en los canalículos intercelulares, donde se mezcla con la secreción mucosa de las células oscuras. Las células mioepiteliales son las que rodean la porción secretora de la glándula. Su citoplasma contiene filamentos de miosina, así como filamentos de actina, que suministran a la célula la capacidad contráctil. Las contracciones de las células mioepiteliales contribuyen a secretar el líquido de la glándula. El conducto se continúa con la unidad secretora en su base, pero se estrecha a medida que pasa a través de la dermis en dirección de la superficie epidérmica. Se compone de un epitelio cúbico estratificado constituido por células basales y luminales. Glándulas sudoríparas apócrinas. Estas glándulas se hallan en axilas, areolas del pezón y la región anal. Surgen del epitelio de los folículos pilosos en forma de una evaginación epitelial. Los conductos de estas glándulas se desembocan en los conductos de los folículos pilosos. El producto secretor viscoso es inodoro cuando se secreta, pero al metabolizarse por bacterias emite un olor característico. Su secreción está influida por hormonas y no se inicia hasta la pubertad. Las glándulas sebáceas están en la totalidad del cuerpo con excepción de las palmas de las manos, las plantas de la piel y los lados de los pies. Son lobulillares con grupos de acinos. Abundan más en la cara, el cuerpo cabelludo y la frente. Su producto secretor, que es el sebo, es una combinación oleosa semejante a cera de colesterol, triglicéridos y desechos celulares secretores. El sebo facilita la conservación de la textura de la piel y la flexibilidad del pelo. Las glándulas sebáceas son las que contienen células con citoplasma claro debido a su contenido de elementos grasos. El pelo son estructuras filamentosas y queratinizadas que se proyectan desde la superficie epidérmica de la piel. Existen dos tipos, que son los pelos blandos, que son finos, cortos y pálidos, como el que recubre los párpados. Se llaman pelos vellosos. Los pelos duros, grandes, gruesos, largos y oscuros, como los del cuerpo cabelludo y la ceja, se conocen como pelos terminales. Además, en el feto se encuentra un pelo fino muy delgado llamado lanugo.
Folículos pilosos. Los folículos pilosos son los órganos a partir de los cuales se desarrollan los pelos. Surgen de invaginaciones de la epidermis que invaden la dermis, la hipodermis o ambas. La raíz del pelo y la papila dérmica se conocen en conjunto como bulbo piloso. La mayor parte de las células que se componen la raíz del pelo se conoce como matriz homólogas al estrato basal de la epidermis. Su proliferación origina el crecimiento del pelo. Las capas externas del epitelio folicular forman la vaina externa de la raíz. La vaina interna de la raíz consiste en 3 componentes, que es la capa de Henle, capa de Huxley, cutícula de la vaina interna de la raíz. El tallo del folículo piloso es el filamento delgado, largo que se extiende a la superficie de la epidermis y a través de ella está constituido por médula, corteza y cutícula del pelo. Los músculos erectores del pelo son células de músculo liso que se extienden de la mitad del tallo del folículo piloso a la capa papilar de la dermis. El crecimiento del pelo consiste en 3 fases sucesivas: la fase anágena, que es el crecimiento; fase catágena, que es la involución breve; la fase telógena, que es el periodo final del reposo, en la cual se elimina el pelo viejo y maduro y se vuelve a iniciar un nuevo ciclo. La uña. La uña tiene placas córneas que forman una recubierta protectora sobre la cara dorsal de las falanges terminales. Estas se componen de células epiteliales queratinizadas que forman la placa de la uña, situada en la epidermis y que se conoce como lecho unguial. Se desarrolla a partir de células de la matriz de la uña que prolifera y se queratiniza. La matriz de la uña es una región de la raíz de la uña que está ubicada debajo del pliegue proximal de la uña, cuyo estrato córneo está formado por eponiquio, que es la cutícula. A los lados, la piel se voltea como pliegues laterales de la uña para formar los surcos laterales. La lánula es la semiluna blanca, es la que se observa en el extremo proximal de la uña. El extremo distal se continúa con la piel de la punta del dedo a nivel del hiponiquio. El crecimiento general de las uñas es de aproximadamente 0.5 milímetros por semana. Como ya habíamos dicho, esta se compone de dermis, raíz de la uña, lánula, cutícula, cuerpo de la uña, capilares, rebordes epidérmicos y papilas dérmicas. Hablemos sobre correlaciones clínicas, que son los trastornos de la pigmentación. Existe un gran número de trastornos de la pigmentación y pueden clasificarse como enfermedades del desarrollo, la función y la sobrevivencia de los melanocitos. Algunos ejemplos de anomalías de la función de los melanocitos son el piebaldismo y albinismo parcial, que son la ausencia de pigmentación en pelo y piel con distribución en parches, y el síndrome de Waardenburg, que se caracteriza por parches de piel y pelo blancos. Existen varios tipos de síndromes, pero comparten algunas características en común, entre ellas el albinismo parcial, en cuerpo cabelludo, que es un mechón blanco por lo regular frontal, la heterocromía del iris, que son en los ojos de diferente color, el albinismo parcial en la piel y sordera. Estos defectos se generan por una migración o proliferación anómala de las células de la cresta neural. La ausencia de los melanocitos son derivados de estas células en la estría vascular, en la cóclea. Explica la sordera en estos trastornos. Algunos tipos de síndrome se deben a mutaciones del gen PAX3. Entre los trastornos de la función de los melanocitos están los distintos tipos de albinismo generalizado, que se caracterizan por una disminución o ausencia global de la pigmentación en la piel, el pelo y los ojos. Estos casos se clasifican como albinismo oculocutáneo de distintos tipos.
la mayor parte de las veces de las anomalías de la síntesis o del procesamiento de la melanina producen las anomalías. Otra es el vitiligo, que se debe a la pérdida de melanocitos por un trastorno autocomunitario o autoinmunitario, que se trata de una pérdida en parches del pigmento en las áreas afectadas, que afecta a la piel y al pelo de la zona, así como la mucosa oral. El vitiligo también se relaciona con otros trastornos autoinmunitarios, en particular de la tiroides. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Finalizando este tema, me despido y espero que haya sido de su agrado. Gracias.